Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Aunque ustedes no lo crean, hubo una época en que parecía que Madonna iba a ser una actriz respetada, una actriz seria. Y no solo por su participación en Desesperadamente Buscando a Susan, de Susan Seidelman, una película de 1985 que fue su debut estelar y que le ganó muchísimo respeto de la crítica, sino porque tras un par de incursiones no demasiado afortunadas en el cine, Madonna decidió ponerse a hacer teatro. Y no teatro musical y no teatro para el gran público, sino teatro muy serio. Decidió que iba a trabajar con uno de los dramaturgos más respetados, más importantes y más complejos de los Estados Unidos, que es David Mamet. David Mamet había saltado ya a la fama desde principios de los años 80 con una obra de teatro que se llamaba Perversidad Sexual en Chicago, y que no solo se ocupaba de sexo, sino también se ocupaba de un tema que es recurrente en la obra de David Mamet, que es el poder. Después de eso había conocido la consagración y el Pulitzer con Glengarry Glen Ross, una obra que ha sido representada varias veces, montada varias veces en México y que habla de la feroz competencia masculina por el dinero y por el poder. Es un dramaturgo muy masculino, David Mamet, que sin embargo tiene algunos personajes femeninos particularmente relevantes, y es el caso del que confió a Madonna para su creación, Karen en Speed the Plow, una de las mejores obras de David Mamet, que se estrenó bajo la dirección de Gregory Mosher en 1989, con un elenco encabezado por Ron Silver, Joe Mantegna y Madonna. Speed the Plow es una obra que trata de la industria del cine, que trata de un productor y un agente de Hollywood, que son machos tóxicos que se dedican a ver quién la tiene más grande, como casi todos los personajes masculinos de Mamet, y que están planeando hacerse muy ricos porque tienen una propiedad muy taquillera, una historia de acción y aventura, y tienen a una estrella masculina muy exitosa en la taquilla. El agente representa a la estrella, el productor tiene el guión y van a hacer un dineral con una película que ellos mismos desprecian, que saben que va a ser completamente convencional, pero que creen que va a ser un cañonazo en la taquilla. Y en esas están cuando el productor recuerda que tiene el compromiso de leer una novela sobre temas medioambientales, una novela compleja, poco susceptible de convertirse en una película comercial, y que, sin embargo, tiene un compromiso político personal a leerla y evaluarla para eventual producción. La cual es que le da mucha flojera, es una novela seria y parece pretenciosa y el tema no es sexy. Y entonces tiene una secretaria, Karen, que es el personaje que hace Madonna, a la que le confía el libro y le dice, oye, échale una leidita y hazme como un reporte a ver qué tal está. Pero en paralelo, los dos hombres tienen una apuesta de que el productor no va a lograr llevarse a la cama a la secretaria. Y entonces le dice, y si quieres, vienes en la noche a la casa y me presentas el reporte. Ella sabe muy bien qué está pasando, ella sabe muy bien que está, digamos, en el mercado hollywoodense de la carne y que esto es una cita sexual, pero decide acudir. Y lo que sucede no es que él la seduzca a ella con promesas de un ascenso, de un avance profesional, de hacerla productora ejecutiva, sino que ella lo seduce a él poniéndole en el espejo una mejor versión de sí misma. Ella hace una defensa articulada e inteligente de la novela y ella le recuerda por qué quería producir cine. Ella le recuerda que él quería producir cine para transformar la realidad y apela a lo mejor de sí mismo y termina yéndose a la cama con él, pero termina yéndose a la cama con él no porque le produzca un calentón, sino termina yéndose a la cama con él porque él se ve como un mejor ser humano en los ojos de ella.
En el tercer acto, lo que vemos es de nuevo a los tres personajes en la oficina y vemos a el productor resuelto a hacer realidad esta película. Está resuelto a llevar la novela de tema ambiental, de estructura compleja, de lenguaje complejo, a la pantalla. Y su amigo el agente le da un baño de realidad y orilla a la secretaria, a Karen, a que confiese pues, que en realidad ella no piensa que el productor sea un gran hombre, sino ella lo que quería era su boleto para ser productora de cine y para hacer el tipo de películas que a ella le interesan. La secretaria termina derrotada, regresando a su función secretarial, y los productores, como al principio, terminan, digamos, viendo quién la tiene más grande para hacer un cañonazo de taquilla con una historia predecible y una estrella comercial. Madonna recibió no malas críticas, algunas malas, pero muchas críticas favorables por su participación en Speed the Plow de David Mamet, que además estuvo nominada para muchos Tonys y le ganó a Ron Silver el papel del agente, el Tony a Mejor Actor ese año. A Madonna no la nominaron al Tony, pero no fue una mala experiencia para ella. Sin embargo, solo duró 3 meses en la puesta en escena. ¿Por qué? Porque decidió no extender su contrato. Llegó a declarar años después que le costaba mucho trabajo representar ese papel tan alejado de ella misma, no porque tuviera un fracaso como actriz, sino porque tenía un fracaso como mujer, porque cada día en ese personaje le tocaba fracasar en escena porque el personaje fracasaba en el contexto de la obra de teatro. Y que fracasar cada noche y salir de ese escenario bañada en lágrimas, las lágrimas del personaje, hacía que se le estrujara el corazón. Y terminó por, pues digamos, invadir todo su estado de ánimo y empezó a sentirse tan miserable como el personaje que representaba, y por eso decidió no extender su contrato para una segunda temporada en Speed the Plow. Karen, que después han representado muchas otras actrices, desde actrices súper respetadas hasta, pues digamos, actrices improbables pero solventes como Lindsay Lohan, que también hizo el papel muchísimos años después en un montaje, si no me equivoco, en el West End londinense, pues empezaron, digamos, una serie de exiguos, pero muy impactantes personajes femeninos en el teatro de David Mamet. Y sin duda de todos los personajes femeninos, incluso más que Karen, el más memorable de los personajes femeninos de David Mamet es Carol en Oleana. Oleana es una obra de teatro que no se trata de una mujer que se llame Oleana, nadie se llama Oleana en la obra. Oleana es una canción popular escrita por inmigrantes noruegos en los años 20 en Estados Unidos sobre, digamos, el sueño americano, sobre la utopía de lo que imaginaban que sería vivir en Estados Unidos después de haber migrado. Y Oleana, el título es pertinente, es en buena medida una obra de teatro sobre la utopía estadounidense, pero es una crítica, pues digamos, muy feroz, tanto a quienes encarnan el sueño americano como a quienes critican el sueño americano. Y todo esto no está, a Mamet le gustan las obras chiquitas, Speed the Plow es una obra de 3 personajes, bueno, Oleana es una obra de 2 personajes, un maestro y un estudiante. Y en esta obra, el maestro está en su cubículo en la universidad, recibe a un estudiante, como muchos maestros reciben a muchos estudiantes para hablar de una materia o de un trabajo o de una calificación, y la estudiante está tratando de que le cambie la calificación, Carol, porque no tuvo una buena calificación en el trabajo que entregó. El maestro es un académico más o menos famoso, tiene un libro más o menos importante y curiosamente él es un maestro como de pedagogía y tiene un libro que es una crítica feroz al sistema universitario al que pertenece. Tiene un libro en el que el personaje habla de
cómo finalmente la educación superior, de acuerdo al sistema tradicional que se observa en las universidades estadounidenses, lo único que hace es gente que no es buena para pensar. Y el maestro enseña a partir de su propio libro, y pues cuando Carol llega a negociarle la calificación, le dice que pues la verdad como que no entendió, que la verdad como que pues no hay manera de pasarla. Y entonces, bueno, tienen una negociación, ella se empieza a poner muy mal, la vemos como una mujer que está pues, realmente afectada por el proceso de no tener una buena calificación en esta materia, y empieza a llorar, empieza a no estar cómoda, él intenta tranquilizarla, empieza a decirle, bueno, ok, ¿por qué no tenemos sesiones como de asesoría cada semana y tú vienes aquí a mi cubículo y entonces revisamos el trabajo juntos? Y ella parece que está aceptando, pero en algún momento otra vez ella empieza a no sentirse bien, a decirle que no entiende, que se siente tonta. Él trata de tener un gesto amable con ella, le pone una mano en el hombro, ella rechaza la mano en el hombro, él retrocede. Total, no termina en nada. Hay un desencuentro entre los dos personajes. Para el segundo acto, que es chiquitito, son 3 actos, lo que sucede es que ya la alumna, Carol, acusó al maestro, John, de acoso sexual. Y el maestro está siguiendo un proceso interno en la universidad y está siendo investigado por acoso sexual. Y para el tercer acto, lo que sucede es que ya el maestro fue encontrado culpable de acoso sexual, está implorándole a la alumna que retire la queja, porque además él estaba a punto de obtener una plaza y estaba a punto de comprarse una casa con la seguridad económica que le iba a suponer la plaza, y él le dice, pues yo no te acosé sexualmente. Y a lo que le dice, no solo me acosaste sexualmente, intentaste violarme, que no es a priori lo que vemos nosotros en el escenario. Esta obra, aunque ustedes no lo crean, no es una obra que haya surgido del contexto de la discusión de Michael Sandel por el privilegio y el mérito, o de Black Lives Matter, o del Me Too, porque es una obra de 1992. Yo vi esta obra a principios del siglo XXI en un montaje que se presentó, si no me equivoco, en el Teatro El Granero, con Juan Manuel Bernal e Irene Azuela. Me impresionó mucho la obra. Y cuando vi la obra, ha de haber sido 2004, 2005, me pareció pues que el personaje femenino era muy oscuro, que el personaje femenino era una villana, porque este maestro no había intentado acosarla sexualmente, había sido solidario, había tratado de hacer un buen trabajo y ella le había destruido la vida. Pero resulta que ahora Oleana está en cartelera. Les recomiendo muchísimo que vayan a verla. Está en el aula magna del Centro Cultural Helénico y todavía quedan 4 funciones de Oleana, el 16 de noviembre, el 23 de noviembre, el 30 de noviembre y el 7 de diciembre. Este es un montaje distinto, pero igualmente solvente, con otros actores, pues de veras vale la pena que la vayan a ver. Y ahora que volví a ver Oleana, que es una obra pertinentísima para los tiempos que vivimos, me sorprendió muchísimo este parlamento o este intercambio que les voy a compartir de 2 personajes, de Carol y de John. Empieza Carol en el momento del enfrentamiento climático entre los dos. ¿Va a decirme que tiene una carrera y que trabajó 20 años para esto? ¿Sabe por qué trabajó? Para lograr poder. ¿Entiende? Y se sienta ahí y me cuenta historias sobre su casa y sobre escuelas privadas y privilegios y de cómo usted tiene derecho a comprar, a gastar, a burlarse, a resumir todas sus historias. Toda su tonta y débil culpabilidad tiene que ver con sus privilegios y usted no lo sabe. ¿No lo sabe? Trabajó 20 años por el derecho a insultar y se siente con derecho a que paguen por ello. Su casa, su esposa, el depósito para su casa. No tiene sentimientos. Ese es su punto, no tiene sentimientos. Su argumento final, si no estoy de su parte, se cuestiona si soy humana. ¿No tiene sentimientos? Tengo una responsabilidad. ¿Con quién?
con esta institución, con los estudiantes, con mi grupo. ¿Tu grupo? Sí, porque yo no hablo por mí, sino por todos los de mi grupo, por quienes sufren lo que yo sufro y por quienes, aunque si yo me inclinara, ¿a qué? ¿A perdonar? ¿A olvidar? ¿A ignorar mi conducta? Estaría mal. Aún si quisieras perdonarme, estaría mal. ¿Y qué acontecería? ¿Acontecería? Sí. ¿Quiere decir pasaría? Sí. Entonces diga pasaría, por Dios. ¿Quién diablo se cree que es? Quiere un puesto, quiere poder ilimitado para hacer y decir lo que quiera, para examinar, cuestionar, seducir. Yo nunca... Espere. El 12. Que tengas un buen día, cariño. El 15. Estás muy linda. Abril 17. Si las chicas se acercasen, lo escuché durante todo el semestre, profesor. Siéntate ahí, párate ahí. Y vi cómo usted explota lo que asume como prerrogativa paternal. ¿Y qué es eso sino una violación, por Dios? Me citó aquí para explicarme algo que yo no entendí, pero yo vine a explicarle algo a usted. No es Dios. Me pregunto para qué vine, y me respondo que vine a enseñarle su libro. ¿Quiere hablar de su libro? ¿Cree que va a aclararme algo? Se atreve más allá de la tradición. No, de esa fina tradición de cuestionamientos y amable escepticismo. Y dice creer en el libro. Es un discurso intelectual. Usted no cree en nada, absolutamente en nada. Creo en la libertad de pensamiento. ¿Está seguro? Sí. Entonces, ¿cómo cuestiona la decisión del comité de negarle el nombramiento? ¿Por qué cuestiona su despido? ¿Cree en lo que usted llama libertad de pensamiento? Bien, cree en la libertad de pensamiento, en la casa y en el privilegio para sus hijos y en su nombramiento. Yo le aseguro que no cree en la libertad del pensamiento, sino en el elitismo, en una jerarquía protectora que lo recompensa y de la cual usted es el payaso y se burla y explota el sistema que le paga el alquiler. Está equivocado, yo no lo estoy, usted sí. Piensa que estoy llena de odio. Sé lo que piensa de mí. ¿De veras? Piensa, claro que sí. Piensa que soy miedosa, reprimida, confundida, no sé, una joven abandonada de sexualidad dudosa que quiere venganza y poder. Sí, así es. ¿No es mejor así? Y yo siento que esta es la primera vez que usted me trata con respeto, porque me dice la verdad. No vine aquí, como usted piensa, a regodearme. ¿Por qué querría hacerlo? No gano nada, como dice usted, disfrutando con su desgracia. Vine aquí porque me hizo el honor de citarme. Vine a decirle algo, si me lo permite. Pienso que está equivocado, terriblemente equivocado. Ahora me debe odiar. Sí. Escuche, profesor. Es el poder lo que usted odia tanto que cualquier atmósfera de libre discusión se le hace imposible. No se le presenta como improbable, sino como imposible. Supongo que sí. Eso que usted encuentra tan cruel es el mismo proceso de selección que mi grupo y yo sufrimos cada día de nuestra vida. Lo sufrimos en nuestra admisión, en nuestros exámenes. Usted escribió que la educación es solo una molestia, pero nosotros trabajamos para llegar aquí y muchos enfrentamos prejuicios económicos, sexuales. Usted no puede imaginarse. Soportamos humillaciones que ojalá usted y sus seres queridos jamás sufran para ser admitidos aquí, persiguiendo ese mismo sueño de seguridad que usted persigue. Nosotros estamos siempre en peligro de que ese sueño nos sea arrebatado por la administración, por los maestros, por usted, por esa calificación baja que nos impide continuar estudiando, por una respuesta caprichosa o imaginativa que quizás usted no encuentre divertida. Hasta ahí la cita. Oír casi 20 años después ese mismo discurso me cimbró enormemente. No me pareció más luminoso el personaje de Carol, pero sí me pareció más oscuro el personaje de John en su infinita condescendencia, una condescendencia que los que hemos sido maestros universitarios, lo decía yo cuando hicimos un podcast sobre TAR, pues reconocemos con alguna frecuencia porque quizás la hayamos ejercido. Y además lo que prefigura de manera verdaderamente asombrosa la obra, 30 años, más de 30 años antes de nuestro tiempo, es el clima cultural que vivimos hoy. ¿Por qué detesta Carol a John? ¿Por qué quiere destruir Carol a John? ¿Porque cree que la acosó sexualmente? No, eso es instrumental y es otra vez una herramienta de poder. Porque quiere conquistar el poder. Porque siente que
John pertenece a una élite, la élite de los sacerdotes, luego diré quién dice eso, es decir, de los intelectuales, de los políticos, de los empresarios, de los críticos, de los dueños de los medios de comunicación, de los periodistas, de los profesores, de la élite que ha detentado el poder durante siglos. Y lo que ella quiere es hacer que advenga un cambio de paradigma. Lo que ella quiere hacer es la revolución. Y cuando salí del aula magna del Centro Cultural Helénico, me quedé pensando en que si Oleana se desarrollara en nuestros tiempos en Estados Unidos, Carol habría votado por Donald Trump. Y de pronto entendí, una semana después de ver Oleana, cuando vi los resultados de las elecciones en Estados Unidos, que Oleana, de David Mamet, es un dispositivo perfecto para entender por qué ganó Donald Trump en Estados Unidos. Esa es la pinche complejidad de la crisis de las élites en el mundo contemporáneo. Soy Nicolás Alvarado, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde, pues tomamos ya no solo problemas complejos, sino un texto literario, un texto teatral complejo como Oleana, y a partir de ahí extrapolamos complejas conclusiones. Pero yo creo que vale mucho la pena, antes de entrar al tema de Trump, que es el tema en el que de manera indefectible vamos a recalar, entender cuál es el contexto en el que surge Oleana originalmente en 1992. ¿Cuál es el contexto político? Porque sí, Mamet es un dramaturgo particularmente, digamos, hábil para escuchar el zeitgeist, para escuchar lo que pasaba en términos sociales, pero no había discursos sobre el privilegio, el mérito, los hombres blancos de la élite y el patriarcado en 1992. Lo que sí había de manera muy importante y lo que ahora que leemos a Oleana, pues se ve que prefiguraba el ambiente que estábamos viviendo, era el escándalo de Clarence Thomas y Anita Hill. Clarence Thomas estaba nominado como ministro de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Había sido funcionario antes del Departamento de Educación de los Estados Unidos y justamente cuando estaba en curso su nominación a la Suprema Corte de los Estados Unidos, una abogada que había trabajado con él, Anita Hill, lo acusó de acoso sexual. El de Anita Hill fue un avatar temprano, el avatar beta, si queremos, del Me Too. Se volvió un escándalo, además, porque ninguno de los personajes era particularmente confiable, porque sí había mala conducta de Clarence Thomas, pero sí había motivación política de Anita Hill. Y esto llevó a que hubiera un debate verdaderamente encendido en aquellos años 90. Fue uno de los primeros casos de escándalo sexual político muy cercano en tiempo y en espíritu al de Bill Clinton y Mónica Lewinsky. La gran discusión sobre Anita Hill y Clarence Thomas tiene lugar en Estados Unidos en 1991 y eso es lo que motiva a David Mamet a escribir Oleana. Sin embargo, cuando no había todavía una crítica sistemática a las élites, Mamet prefigura que eso va a suceder y que va a haber no necesariamente por abuso consciente de las élites, sino por un sistema que lo que hace es reproducir la desigualdad, y no solo la desigualdad económica, sino más importante aún, la desigualdad de poder. Pues lo que prefigura Mamet es que va a haber una suerte de insurrección que, como en la obra, no será una insurrección, digamos, revolucionaria, una insurrección armada que llevará a tomar las calles para pugnar por el poder, como en la Revolución Francesa o como en la Revolución Rusa, sino que será una revolución cultural. Y lo que prefigura Oleana es que adviene un cambio de paradigma cultural. Ver la obra hoy
y saber que fue escrita en 1992, y no se las spoilé, todavía falta para el final de Oleana después del texto que les leí, resulta verdaderamente escalofriante y hace pensar que Mamet pues sí fue verdaderamente un visionario en aquella época. Bueno, y en efecto, yo vi Oleana una semana antes de la elección estadounidense y eso me hizo entender todo. Déjenme hacerles otra recomendación. No solo vayan a ver Oleana, la aula magna del Centro Cultural Helénico, sino también, si tienen suscripción a New York Times o un amigo que se las preste, busquen un texto de Daniel McCarthy que se llama en español, porque está también traducido al español, Trump ganó por estas razones, o si prefieren leerlo en inglés, se llama This is Why Trump Won. Está publicado al día siguiente de la victoria de Trump, el 6 de noviembre de 2024. Y por cierto, es un texto de un intelectual conservador. David McCarthy es el editor de Modern Age, que es una revista académica de corte conservador en Estados Unidos. Sin embargo, incluso una figura como Daniel McCarthy lo que hace es reconocer que pues hubo razones claras y fáciles de advertir para presagiar el triunfo de Trump. Lo primero que decía Trump es que 2 veces lo que hizo Donald Trump es enfrentarse al establishment político estadounidense. La primera vez se enfrentó a una Clinton y en esta ocasión se enfrentaba a un grupo político que incluía de manera muy importante a Liz Cheney, la hija del ex vicepresidente Dick Cheney. Liz Cheney fue una de las activistas, aún siendo republicana, más vigorosas por la campaña de Kamala Harris, a varios militares retirados, a los expresidentes Clinton y Bush, al expresidente Obama, es decir, al establishment político. Y lo que ofreció Donald Trump desde el primer momento fue la destrucción del establishment político. Es decir, finalmente lo que ganó fue la crítica a las élites. ¿Por qué están tan encabronados los estadounidenses con las élites? Esa es la pregunta de fondo. ¿Por qué están tan enojados que incluso prefieren a alguien que sea capaz de destruirlo todo con tal de no volverle a entregar el poder a las élites? Tercera recomendación de este podcast. Creo que ya lo he mencionado alguna vez de pasadita, pero vale mucho que hablemos a detalle de él y que se acerquen a él. Y es un libro que nos va a llevar a otra latitud. Vámonos de Estados Unidos a Italia. Bueno, a lo largo del siglo XXI, en los primeros años del siglo XXI, Alessandro Barico, escritor italiano que se hizo muy famoso con una novela de la que yo no soy tan fan, que se llama Seda, pero que tiene otras novelas que a mí me gustan muchísimo más que Seda. Bueno, empezó a escribir una serie de columnas, ya no de ficción, sino de artículos de opinión en La Repubblica, un diario italiano muy importante, probablemente el periódico italiano progresista más importante de aquel país. Bueno, y empezó, en algún momento decidió, digamos, reunir todos estos artículos bajo el título Los Bárbaros. En 2006, lo que hizo Barico fue empezar a advertir que las cosas estaban cambiando en el mundo y que la cultura estaba sufriendo una mutación. Por ejemplo, recuerdo muy bien un ensayo que tiene Los Bárbaros sobre el vino, en donde habla de que hay unos nuevos vinos de países insospechados como Australia y Nueva Zelanda, que son vinos que buscan ser muy rojos y con mucho cuerpo y muy frutales y muy fáciles de digerir. Y él habla de esto como el vino hollywoodense que se opone, digamos, a estos burdeos y estos toros y estos grandes vinos, estos borgoñas y estos riberas del Duero que solían, digamos, ocupar a los paladares sofisticados. Habla Los Bárbaros de cómo se ha transformado la cultura en algo mucho más digerible, mucho más asequible, mucho menos respetuoso de la tradición y del savoir-faire.
Y lo que dice Barico es que esto no es ni bueno ni malo. Es decir, que en efecto en la literatura, en el periodismo, en la enología, en la gastronomía, en el fútbol, los bárbaros, habla mucho de Maradona también, se han apoderado del terreno y es algo con lo que habrá que bregar. Como no es un libro, sino artículos periodísticos, pues digamos, va un poco en todas las direcciones y no establece un argumento teórico sólido. Sin embargo, varios años después, en 2018, publica uno, ya lo he dicho, creo que incluso aquí, uno de los libros que más importantes me han resultado en la existencia, que es The Game. Y se llama así, en inglés, The Game. Incluso en italiano se llama The Game. Está publicado por Anagrama. Y es un libro que estudia el cambio de paradigma de la revolución digital. Y nótese que dije de la revolución digital porque muchos autores consideran que ha sido producto de la revolución digital este cambio de paradigma y lo que postula Barico es que fue el origen de la revolución digital. Lo que sostiene Alessandro Barico es que a principios del siglo XX un cambio de paradigma cultural y una relativa mayor extensión de la prosperidad y de la agencia permitió que muchas personas de educación y clases medias con poca agencia se dieran cuenta de que todo el poder estaba concentrado en unas pocas manos, no solo el poder político, sino el poder económico y de manera más importante el poder cultural, que todo el poder estaba concentrado en manos de los que tenían dinero, de los que tenían poder, de los que tenían conocimiento y que quisieron subvertir esto. Y la hipótesis de Barico es que a partir de eso es que se desarrollaron las redes sociales y que se desarrolló la telefonía celular y los smartphones, que justamente esa necesidad social de tener agencia y poder es la que provocó la transformación tecnológica que permitió que grandes franjas de la población mundial, al menos en Occidente, se hicieran de agencia y de poder. Yo no sé si estoy necesariamente de acuerdo con esa hipótesis que es osada. Yo sí creo que hubo un desarrollo tecnológico accidental y todos conocemos la historia de Facebook. David Fincher hizo esta película The Social Network para contarlo, pero sea primero el huevo o la gallina. Lo cierto es que las redes sociales y los teléfonos inteligentes empoderaron a grandes franjas de la población que antes no habían tenido acceso al poder. Y lo que les permitió tener fue una voz. Y entonces eso pareció muy emancipador, por ejemplo, en el momento de la primavera árabe, pero luego se volvió cacofónico. Y se volvió cacofónico también por el algoritmo de las redes sociales y particularmente en un primer momento de Twitter, que lo que buscaba era generar engagement. ¿Y cómo se genera el engagement? Pues enganchándose. Entonces, lo que se buscaba, particularmente en Twitter, era producir las discusiones más emocionales, más virulentas posibles para que la cosa siguiera escalando y la gente publicara y publicara y publicara. Sisi Papacharici, ya he hablado de esta autora estadounidense de origen griego también, en un libro extraordinario que creo que no está traducido al español y que se llama Affective Publics, describe muy bien el entorno digital como uno gobernado por los afectos. Y cuando digo afectos no es por las emociones, sino es por aquello que nos afecta y que nos permite afectar a otros. Bueno, a partir de esto empiezan a transformarse las sociedades. De entrada, porque se empieza a socializar en términos nacionales, en términos globales, pues digamos el descontento con esa desigualdad y el descontento con lo que va llamándose poco a poco una cultura del privilegio que está basada en el mérito, es decir, sí entran las universidades Ivy League quienes tienen las mejores calificaciones, pero esta cultura, digamos, crítica de las élites, lo que hace es decir, claro, tienen las mejores calificaciones porque desde el principio fueron a las mejores escuelas y tuvieron los maestros particulares y porque no hay igualdad de oportunidades. Esto trae consigo también un renuevo del feminismo. Hasta las redes sociales,
Lo que se pensaba, junto con Fukuyama y el fin de la historia, pues era también que estábamos en el entorno del postfeminismo, que el feminismo ya había tenido muchísimas conquistas y que estábamos en un plano de igualdad, hombres y mujeres, y que podíamos trascender el feminismo. Y resultó en el siglo XXI que no, que había muchas mujeres que todavía no se sentían con suficiente agencia, no creían tener suficiente poder y reclamaban ese poder, y lo reclamaban, digamos, a costa del poder de las élites. Lo que permiten las redes sociales es darle una herramienta de poder a grupos que hasta entonces no lo habían tenido: las personas con sexualidades disidentes, las personas con géneros disidentes, y eso incluye a las mujeres, que digamos habían sido no las grandes detentoras del poder político o económico hasta ahora, las personas con menos estudios, las personas con menos privilegios de clase, etcétera. Y eso permitió que reivindicaran, digamos, ser escuchados y tener un asiento en la mesa, y por cierto, que exigieran, como Carol Oleana, tenerlo a costas del otro. Es una revolución en la que, como en toda revolución, lo que se busca es derrocar a una élite, solo que en este caso se trata de una revolución cultural. A Carol no le importa entender la clase. A Carol no le importa tener una buena calificación. A Carol ni siquiera le importa ella triunfar, ella tener un título universitario, ella tener acceso a privilegios. Lo que quiere Carol, y por eso habla tanto de su grupo, y David Mamet llegó a subrayar de manera muy importante cómo el grupo era el motor principal de Carol, esto lo dijo en entrevistas a propósito de Oleana, es derrocar a una élite y tomar su lugar. Ella y todas estas personas que no tienen la educación, que no tienen los conocimientos, que no tienen los recursos económicos, que no tienen acceso político y que están sometidas, digamos, a un rol que perciben como de oprimidos al interior de una universidad, quieren hacerse del poder. Y para hacerse del poder necesitan derrocar a una élite. Y eso es exactamente lo que parece haber sucedido en el caso de Donald Trump en los Estados Unidos desde su primer mandato. Donald Trump, curiosamente, es parte de una élite, pero ha sabido construir un buen relato, sobre todo desafiando las convenciones de esa élite, desafiando, pues digamos, lo que esa élite valora. Esa élite valora, como John en Oleana, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión para pensar y expresar lo que es aceptado, digamos, como canon intelectual y como canon moral y filosófico en esa élite. Lo que llega a hacer Donald Trump es a decir, como Carol en Oleana, yo no respeto esos valores, yo me cago en esos valores, yo quiero destruir esos valores. Y a partir de ahí lo que propone pues es un poco la sedicia y la rebeldía. En un entorno de un país que está cansado del status quo, y creo que ahí es muy importante también en esta nueva elección, en este nuevo proceso electoral, quiero decir, la elección que hace Donald Trump de J.D. Vance como su candidato a vicepresidente, esto se vuelve clave. Lo hablábamos con Gabriel Guerra aquí. J.D. Vance fue, pues digamos, el autor. Él es un producto de la cultura del esfuerzo y del sistema del mérito, es decir, él es alguien de clase baja que a partir del acceso al conocimiento logra movilidad social. Sin embargo, escribe este libro, Hillbilly Elegy, que después fue llevado al cine con Glenn Close, está en Netflix la película, en donde él justamente condena el sistema que produce esa desigualdad. Entonces, J.D. Vance sí es de a de veras, porque Trump es un poco un farsante. Trump pertenece a la clase media alta, hizo fortuna con la especulación inmobiliaria y financiera y de manera no demasiado ortodoxa. A partir de eso se volvió súper rico, quebró varias veces, salió de la quiebra varias veces y ya siendo un hombre de negocios no en su momento más exitoso, es que decidió convertirse en una figura mediática, primero, muy valores de los tiempos, como, digamos, talento a cuadro de el más
trashy de los formatos televisivos, el reality show, con El Aprendiz, y a partir de eso construyó este personaje majadero, desafiante, irreverente, contrario a los valores del establishment, obsesionado con ganar, que terminó llevándolo a la presidencia. Digamos que ese espíritu revanchista, aunque Donald Trump provenga de la élite, lo encarna en buena medida en el programa El Aprendiz, y creo que el éxito del Aprendiz es absolutamente clave para entender eso. Si les interesa, yo hago otro programa en el canal de mi madre, de Tere Vale, que se llama El Rincón de la Orfandad, con ella y con Jaime Guerrero y con Gabriela Guerrero, que ha venido aquí ya alguna vez a hablar de Balenciaga. Y en la más reciente emisión del Rincón de la Orfandad de la semana pasada, dedicamos el programa a los avatares audiovisuales de Donald Trump en la televisión y en el cine, y ahí yo hablo largamente del Aprendiz como lo que instituyó los valores del Trump político. Bueno, cuando llega Trump a la candidatura, arrebata en ese contexto. Y muy probablemente lo que le cuesta la reelección, pues es el desgaste natural, y le cuesta por un pelito. Estados Unidos es un país mucho más próspero que México, por lo tanto la sociedad está mucho más equitativamente dividida, y quienes abrazan los valores de la élite son, grosso modo, la mitad de la población. En esa elección casi plebiscitaria, que fue la de hace 4 años, Joe Biden gana por una nariz, gana por un pelito. Y queda evidenciado que el país está dividido y polarizado, y queda evidenciado que pues, no, hay un enorme descontento con la toma del Capitolio, que otra vez polariza más la situación en Estados Unidos. A diferencia de en México, en donde estamos 70-30, en Estados Unidos la sociedad parece estar dividida exactamente a la mitad en sus valores. Joe Biden no fue un gran presidente y Kamala Harris no fue una gran vicepresidenta. Ella fue más bien opaca, más bien invisible, a pesar de que luego fue buena candidata. Él hizo cosas que son muy meritorias. Yo creo que la gestión de la pandemia fue muy, muy, muy digna de saludo. Creo que el compromiso con el medio ambiente fue muy digno de saludo, pero, y también las circunstancias económicas y epidemiológicas del mundo contribuyeron mucho, pues no logró abatir la inflación. Y en ese sentido, en un sentido de desigualdad económica, su política migratoria, que a nosotros nos pareció durísima, no fue lo suficientemente dura para lo que los estadounidenses llaman Middle America. Kamala Harris llegó a la escena con una campaña sorprendentemente fresca, atractiva, divertida, pero para la élite. Se demostró que Taylor Swift es muy importante para la élite, para las audiencias urbanas. Se demostró que la agenda de cambio climático, de diversidad sexual, de género, de derechos humanos, incluso de aborto, es muy importante para las élites urbanas. Lo que quedó de manifiesto nuevamente es que Estados Unidos, el Partido Demócrata, no logró producir un relevo en la élite. Finalmente lo que hizo fue reciclar a figuras que venían de esa misma élite, que ya no le dice nada a los ciudadanos estadounidenses. Lo que dice en este ensayo que cito del New York Times, titulado Why Trump Won, su autor Daniel McCarthy, es que es muy posible que Trump no logre conservar en el poder, es decir, que no tenga sucesores en el modelo trumpiano, porque no propone nada. Es una gran válvula de escape para la ira, pero difícilmente construirá mecanismos de ascenso, de erradicación de la desigualdad social, de erradicamiento, perdón, de la desigualdad social, distintos a los que ya hay. Entonces, lo que sostiene McCarthy es que la mesa está puesta para que haya otra sacudida importante en Estados Unidos, en el sistema político, y que quizás esa sacudida venga desde la izquierda, y pensar en la figura de Bernie Sanders, que es una figura que a mí tampoco me entusiasma porque es una figura anti-establishment y yo no dejo de alinearme con los valores de la élite y del establishment, lo reconozco, pero esa figura, o una figura como Alexandria Ocasio-Cortez, concitaron enorme entusiasmo
y podrían concitar entusiasmo en un futuro en Estados Unidos. Casi parecería que la opción es esa u otra figura, digamos, del tipo de J.D. Vance, lo que sería todavía más preocupante. Donald Trump ganó porque las élites están en crisis en Estados Unidos y en todo el mundo. Donald Trump ganó porque a partir de la segunda década del siglo XX, la revolución digital permitió que grandes franjas que hasta entonces no habían tenido poder y agencia las reclamaran, y las reclamaran no en el código de valores de la élite construida en el siglo XX, sino en un código de valores nuevo, pero que todavía no acaba de definirse. Por eso ganó Donald Trump. Y Donald Trump podría perder porque hay un vacío de poder en esa destrucción creativa, la llama Daniel McCarthy, porque, y si ven el final de Oleana, no se las voy a spoilear para que la vayan a ver, porque esos procesos terminan siendo, como refleja la obra de teatro, procesos de suma cero. Esa destrucción no está siendo realmente creativa, está siendo destrucción pura. Creo que viene un momento en que los Estados Unidos, no solo el Partido Demócrata, también el Republicano, hagan un examen de conciencia importante y traten de escuchar qué pasó en Estados Unidos. A lo mejor habría que hacer un montaje itinerante de Oleana que fuera por todas las ciudades y pueblos de Estados Unidos y se dirigiera a las élites y les mostrara que puede haber buenas intenciones, puede haber conocimiento, pero hay falta de autocrítica y sobre todo hay ceguera ante un cambio de paradigma, que es algo que leyó bien Donald Trump. Creo que es lo único que leyó bien, pero lo leyó muy bien. Es algo que peligrosamente podría leer muy bien J.D. Vance, que acaso sea en su más refinada inteligencia, en su superior conocimiento y en su muy genuino resentimiento, una figura mucho más oscura que la de Donald Trump. Al tiempo, los próximos 4 años serán tiempos interesantes para aquellos que seguimos la política estadounidense y seguramente lo seguiremos abordando aquí en La Pinche Complejidad. Soy Nicolás Alvarado, me dio mucho gusto estar con ustedes en La Pinche Complejidad, tomando el teatro de David Mamet como punto de partida para hablar de la crisis de las élites y la victoria de Donald Trump. De verdad, a quienes viven en la Ciudad de México les recomiendo muchísimo que vayan a ver Oleana en el aula magna del Centro Cultural Helénico. La pueden ver todos los sábados a las 8 de la noche y los boletos están en Ticketmaster. Y a los que no, hay una película filmada por el propio Mamet con William Dafoe y Rebecca Pidgeon, que es por cierto la esposa de Mamet. Traten de conseguirla, vale muchísimo la pena verla, o lean la obra de teatro, está plenamente disponible en ebook tanto en inglés como en español. A mí me pueden seguir en Instagram o en Threads como Nicolás Alvarado Lector. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar donde ustedes acostumbren escuchar podcasts. Me despido, por supuesto, diciendo lo inevitable. Cuando vean las barbas del electorado estadounidense arder, echemos las nuestras a remojar. Hasta la próxima.